La estructura y dinámica de la relación obligatoria. Antes de abordar el tema, es importante discernir sobre algunos aspectos que envuelven la relación obligatoria, entendida esta como una relación jurídica establecida entre dos o más personas y dirigida a que una de estas personas obtenga bienes y servicios mediante una recíproca colaboración. En este sentido, se puede decir que la relación obligatoria está formada por dos partes, de las cuales una es parte acreedora y la otra es parte deudora. El acreedor es el titular de un derecho subjetivo de crédito que le permite exigir del deudor una serie de deberes y además tiene una serie de facultades o potestades para defender sus intereses en caso de incumplimiento por parte del deudor. Ahora, en el caso del deudor, este es sujeto de un deber jurídico que le obliga a desarrollar un determinado comportamiento y a soportar las consecuencias del incumplimiento que pasaría a ser la sanción. Ahora bien, el objeto de la relación obligatoria está centrada en el deber que debe de observarse del deudor para satisfacer el interés general del acreedor. Sin embargo, de acuerdo al lenguaje normativo, el objeto de la obligación es la prestación, la cual consiste en la conducta del deudor, incluso la abstención, así como la actividad de dar o de hacer que constituye un tipo de conducta. Ahora bien, en cuanto a la estructura de la relación jurídica, se puede decir que está sustentada en los elementos de los sujetos, el objeto y el vínculo, viendo que los sujetos están centrados en el acreedor y el deudor, y el objeto, la prestación de dar, la prestación de hacer alguna cosa, la prestación de no hacer alguna cosa, y el vínculo caracterizado por el nexo entre la deuda y el crédito. Los sujetos, en este caso, son las personas distintas que asumen posiciones contrapuestas en la forma siguiente. En el caso del acreedor, como un elemento subjetivo, denominado sujeto activo, titular de la situación jurídica de ventaja activa del crédito, el cual tiene derecho a exigir una conducta determinada al deudor. En el caso del sujeto como deudor, podemos observarlo como un elemento subjetivo, denominado sujeto pasivo, titular de la deuda u obligación, el cual tiene el deber jurídico de cumplir una conducta determinada ante el acreedor. Vemos entonces ahora la parte de lo que es el objeto. El objeto, la prestación, es el objeto de la obligación, que tiene como fin satisfacer el interés del acreedor. Según esta misma autora, que es López 2006, señala que puede tener los contenidos más variados y heterogéneos porque estos no están preestablecidos de manera rígida por la ley, sino que pueden ser libremente determinados por los sujetos. Sobre la base de los posibles contenidos de la prestación, las obligaciones, en este sentido, se pueden clasificar en el objeto. Ese objeto se puede clasificar en la prestación de dar, como ya lo dijimos anteriormente, en la prestación de hacer y en la prestación de no hacer. Si observamos la prestación de dar, vemos que consiste en entregar la cosa. Por ejemplo, el vendedor tiene que entregar o dar el objeto vendido al comprador. La prestación de hacer consiste en el comportamiento activo del deudor diverso de la entrega de una cosa. Por ejemplo, un arquitecto tiene que hacer los planos de una vivienda que le han encargado. Y vemos entonces la prestación de no hacer, que consiste en un comportamiento de abstención del deudor obligado a no cumplir determinados actos o no desarrollar determinada actividad. Por ejemplo, un inquilino que debe abstenerse de subarrendar a un tercero. En ese sentido, entonces, vemos que la prestación, como en general todo objeto de una obligación, debe resumir tres requisitos. Deben haber tres requisitos muy importantes que deben considerarse. Ellos son: ser posible, entendiéndose por ello que sea realizable; ser lícita, estableciéndose así que el acto o conducta de la que se trata se debe ajustar a las leyes, la moral y el orden público; y ser determinada. Esto significa que debe conocerse en qué consiste la prestación o al menos establecerse criterios precisos para su determinación. Pasamos entonces a otro de los elementos de la estructura de la dinámica y vemos entonces que aparece el vínculo, entendido como el elemento esencial e integrador que mantiene la estructura de la obligación, o sea, vincula la deuda y el crédito ligado a una persona a la otra, acreedor-deudor, quedando unidas entre sí hasta que la obligación se extinga. Bueno, vamos ahora entonces a entrar en lo que realmente es la dinámica de la relación
obligatoria. La dinámica en la relación jurídica se da cuando se desarrolla la interacción entre los sujetos y el objeto a través del cumplimiento de la obligación. En este sentido, se puede decir que el cumplimiento a través del pago es la dinámica, es aquello que extingue la obligación, el cual consiste en la exacta ejecución de la prestación por parte del deudor y produce la extinción de la obligación en virtud de la satisfacción del interés del acreedor y de la liberación del deudor del vínculo. Vemos entonces el pago. Fíjense que el pago es el punto de vista técnico-jurídico, es el cumplimiento de la prestación debida por el deudor y varía si se trata del pago de una obligación de dar, hacer o no hacer, siendo uno de los medios de extinción de la prestación dada. Está regido por dos principios distintos en la doctrina y la legislación contenida en el Código Civil venezolano. Estos principios están dirigidos al principio de la identidad, el cual establece que el pago debe ser idéntico a la prestación debida, debe comprender dicha prestación y nada más que ella. Por consiguiente, no puede obligarse al acreedor a recibir una prestación o cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la cosa sea igual a un superior o al de aquella. Eso está contenido en el artículo 1290 del Código Civil venezolano. Ahora, muy importante entonces acotar que esta relación del principio de identidad está sustentada en una sentencia emitida por la Sala de Casación Civil de fecha 25 de julio de 2007, que señala que aunque en Venezuela no exista una norma expresa que consagre el principio de prioridad de la ejecución en especie, no debe concluirse que el principio no existe. Por el contrario, el artículo 1264 del Código Civil dispone que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas y el deudor es responsable de los daños y perjuicios en caso de contravención. Por la que la previsión de esta norma se confirma en el artículo 1290 del Código Civil, sucediendo que en el caso concreto el acreedor solicitó al tribunal de primera instancia el cumplimiento de la obligación por equivalente de la sentencia, no habiendo así motivo para su desestimación. Vamos entonces a ver cuál es el segundo principio, y ese principio, el pago, que sería el principio de integridad, el cual señala que el pago debe ser completo, comprendiéndose toda la prestación debida. Como consecuencia, el deudor no puede pretender cumplir en parte la prestación prometida. De allí que no puede constreñir al acreedor a recibir en parte el pago de la deuda, aunque ésta fuere divisible. Eso lo podemos visualizar en el artículo 1291 del Código Civil. El principio de integridad es ratificado en sentencia número 251 de la Sala de Casación Civil, de fecha 3 de agosto del 2000, al señalar que el beneficio para el deudor radica en el mayor tiempo disponible para el cumplimiento voluntario de su obligación, interpretación que va en tono con el principio de indivisibilidad del pago estipulado en el artículo 1252 del Código Civil, el cual establece que aun cuando una obligación sea divisible, debe cumplirse entre el deudor y el acreedor como si fuera invisible. Estamos entonces viendo cómo la estructura dinámica de la relación obligatoria se da, o su estructura se da bajo ese esquema, bajo que tienen que haber los sujetos, el objeto y el vínculo, y que debe de una u otra manera tener entre los sujetos, el acreedor y el deudor, la prestación, bien sea de dar, bien sea de hacer o bien sea de no hacer alguna cosa. Una vez visto entonces estos principios, vamos entonces a ver la forma de pago. Esta forma de pago está determinada por los tipos de prestación de la manera siguiente: en la obligación de dar y en la obligación de hacer y de no hacer. En cuanto a las obligaciones de dar, el pago se efectúa mediante el otorgamiento del consentimiento legítimamente manifestado y la cosa queda a riesgo y peligro del adquiriente, aunque la tradición no se haya verificado. Contenido en el artículo 1161 del Código Civil. En consecuencia, la obligación de dar se cumple simultáneamente al nacimiento de la obligación. Así vemos entonces, vamos a referirnos rápidamente a lo que tiene que ver con las obligaciones de hacer y no hacer. El pago se rige por los principios generales de integridad e identidad, acotándose en que en lo que respecta a la obligación de hacer, el Código Civil dispone que si bien pueden ser cumplidas por un tercero, ello no puede efectuarse en contra de la voluntad del acreedor cuando éste tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor. Bien, ya entonces hemos discernido los elementos fundamentales de esta estructura dinámica
de la relación jurídica, entendiendo que la dinámica se da exactamente con la prestación, con esa prestación, como en general todo objeto de una obligación, la prestación de dar, la prestación de hacer, la prestación de no hacer. Esa dinámica es la interacción entre los sujetos y el objeto a través del cumplimiento de la obligación.